Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de opinión libre, iniciando la semana 12. El invitado de hoy es el ingeniero Antonio Sánchez Chacón, consejero regional de Lambayeque, y con él vamos a hablar un poco de Lambayeque, cómo estamos aquí en la región. Para ello vamos a invitarlo acá al estudio. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Vamos a hablar un poco de cómo estamos el día de hoy en Lambayeque, ya a puertas de terminar este año, ya es el segundo año de esta administración. Y empecemos cómo va el gasto público. Estuve observando el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, la consulta amigable el día de hoy, y vemos que en porcentaje el avance del gasto público es de un 62%, cifra que está un poco, digamos, más allá del promedio nacional de gobiernos regionales, que está en un 58%, estamos en 62%. ¿Esto es suficiente? ¿Podríamos estar mejor? ¿Qué opinión tenemos al respecto de parte tuya, Antonio? ¿Qué tal, Julio? Mira, bueno, justo en el tema del presupuestal, es un tema que tenemos que analizarlo de acuerdo a la unidad ejecutora y de acuerdo a que si esto va orientado a gasto corriente o gasto de inversión. Mira, yo quisiera hacer mi análisis en función de lo que es gasto de inversión. ¿Por qué? Porque lo que es gasto corriente usualmente ya lo vamos comprometiendo porque esto está orientado básicamente al pago de remuneraciones, ¿no? Y gastos que de alguna manera ya lo tenemos comprometido durante el año, ¿no? Sin embargo, una gestión es donde marca diferencia, es cuando sabe invertir justamente en ese gasto que está destinado para proyectos. Ahí es donde puedo medir la eficiencia. ¿Por qué? O sea, si yo voy a pagar planillas del sector de educación o voy a pagar planillas en un sector salud, eso no es ningún mérito. Es decir, eso es la rutina, lo que se tiene que hacer en el día a día. Lo que sí me marca diferencia en una gestión es cuán eficiente soy en el gasto para inversión en el hospital, en el centro educativo, en vías, en equipamiento para los centros de salud, etc. Entonces, si analizamos lo que es gasto de inversión, y tú que veo que has estado consultando la página amigable, nos damos con una ingrata sorpresa. Primero, el presupuesto del gobierno regional aproximadamente para inversión, estamos hablando, es aproximadamente 335 millones de soles para el año. De estos 335 millones, 200 millones van para el mantenimiento y operación del proyecto Olmos Tinajones, 200 millones. Es decir, ya ese es un tema contractual, todos los años tenemos que pagar mensual, y en este caso el pago anual que se hace es 200 millones de soles, ¿ok? De esos 200 millones de soles, si yo le quito a los 335, entonces me queda aproximadamente 135 millones que yo tengo en mi PIN, en mi presupuesto institucional, tengo para poder hacer esas inversiones que ya tengo programadas para el año 2020. El año pasado, recuerdan que estuve contigo conversando también, advirtiendo lo que podía pasar, y aproximadamente, según nuestros cálculos en RO, en recursos ordinarios, aproximadamente hubo una reversión de 45 millones. Si nosotros yo estoy indicando esto, estoy haciendo este análisis justamente para que a tiempo podamos advertir esta situación. Ya nos queda un poco más de 2 meses para acabar el año y podamos no caer en lo mismo que pasamos el año pasado. Entonces, de estos 135 millones, ¿cuánto vamos en ejecución de gasto? Es decir, quito el proyecto Olmos, porque el proyecto Olmos, esos 200 millones se va a gastar sí o sí. Ahorita ya se va gastando alrededor de 150 millones. Eso se va a gastar porque ya está comprometido. Eso simplemente al final del mes tengo que hacer el pago respectivo, punto. De esos 135 millones, Julio, aún no pasamos ni el 30%. Y es ahí justamente la crítica y la reflexión que tiene que tener el gobierno regional para ser más eficiente en el gasto. Es más, tú entras a la página amigable e invito a tus seguidores para que lo puedan ver.
En la sede del gobierno regional, es decir, donde alberga el 80 millones que tiene que gastar, al día de hoy, porque ahorita justo antes de ingresar a la entrevista estuve revisando la información, estamos al 22% de ejecución de gasto de inversión en la sede regional. Es decir, la sede regional donde está la gerenta María Castro Grosso, donde están pues, los funcionarios de confianza del gobernador, es la que más ineficiente es, 22%. Le sigue agricultura con un 31% y así sucesivamente. Entonces, y le pregunto a tus seguidores, ¿cuántas obras en este año, o el año pasado, ya hablemos del año pasado y hablemos de este año, se han inaugurado? ¿Cuántas obras en este año se han quedado paralizadas? Ojo, y lo justifico de repente con mucha razón que por efecto de la pandemia algunos tuvieron que paralizarse, pero ya se retiraron todas. Ojo, es más, lo que se está exigiendo el Estado y a nivel del gobierno central lo que se está exigiendo es que la máquina del Estado, el gasto del Estado tenga que funcionar. ¿Para qué? Para que eso genere puestos de trabajo, se haga una dinámica económica, que es el siguiente punto que vamos a ver. Entonces, pero si estamos en 22%, la pregunta es, Julio, y ahí viene la preocupación, queda 80%, 78% por gastar. Y en 2 meses que nos quedan, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué estrategias va a implementar el gobierno regional para hacerlo? Entonces, ahí radica la preocupación y es por ello que es necesario, justamente lo que tú indicas, hacer un análisis detallado del presupuesto de tal manera que el lambayecano estemos enterados hacia dónde van nuestros recursos, ¿no? Definitivamente hay algo que es bien cierto y lo conversábamos aquí en una entrevista que he tenido con el decano del Colegio de Ingenieros, que él mencionaba que proyectos grandes Lambayeque no tenía ninguno. Estábamos, digamos, huérfanos, ¿no?, de proyectos grandes de envergadura. Y es más, hasta ni medianos, por último, o sea, él no vislumbraba un norte en algún proyecto que pueda servir para, digamos, dar cierta movimiento a la economía y se está notando, definitivamente está notando y es bien cierto. Yo acá de agricultura tengo como unidad ejecutora que ellos están en un avance del 37.8 del gasto. Entonces estamos hablando pues que a final del año van a tener que correr para gastarse todo el dinero y van a dar por gastar. Y lo mismo ocurre con la unidad de deportes, que también está en un 37.2, que están por encima del 50%, pero eso me trae a pensar que de aquí hasta fin de año van a gastar por gastar y no gastar definitivamente en cosas importantes, sino en cosas para justificar que hay gasto y no estén revirtiendo. No sé si esto sea cierto o no, y quisiera que tú me corrijas. El año pasado denunciaron también que hubo la posibilidad de una reversión al Estado. Tengo algunas referencias que hicieron gastos no tan importantes para justificar que no se revierta mucho dinero al erario nacional. ¿Es correcto? ¿Ha sido correcto eso al cierre del año pasado? Son gastos no importantes, pero gastos justificables, ¿no? No hay nada malo, pero gastos justificables, pero que no redundaban en cosas positivas de importancia y terminaron devolviendo menos, ¿no? ¿Es correcto eso? ¿Al final se dio eso así? Bueno, el detalle de cuánto se gastó al final no lo tengo, pero si yo consulto en la página amigable del año 2019, podemos indagar nosotros en recursos ordinarios que no se podía rever, que no podía haber continuidad, prácticamente alrededor de los 45 millones en inversión, nada más, estoy hablando en inversión. Entonces, justamente ahí radica la preocupación para que no suceda este año. Mira, hace unos días, unas semanas, salió la denuncia de Contraloría acerca de unos procesos, que eran 3 procesos y que sumaban aproximadamente 10 millones, ¿no? Era un proyecto en Reque, unos proyectos de unas instituciones educativas,
y que en este caso la empresa contratista habría presentado, al parecer, unas líneas de crédito falsas. Ese proceso como tal, que lo denunciamos en el Consejo Regional, ¿qué va a pasar? Aún no nos dan la respuesta. Si gana el segundo, porque el segundo también tiene documentación al parecer falsa, se va a retrotraer, se va a convocar nuevamente. Imagínate que se convoque nuevamente. Lamentablemente ya no va a quedar tiempo para poder gastar, porque un proceso, un concurso, no se hace pues en una semana, en 2 semanas, ¿no? Toma promedio más o menos 3 meses, y ya estamos a menos de o un poco más de 2 meses para concluir el año. Entonces, ahí radica la preocupación. Yo lo que hemos exigido, y pasado mañana que tenemos nosotros sesión de consejo, y ya lo he pedido en el pleno del consejo, es que la Oficina de Planificación y Presupuesto haga un análisis presupuestal 2020, y de tal manera que se sincere y diga, ¿sabe qué? Estos 20 millones no se pueden gastar. Y, ojo, ya la ministra de Economía ya indicó que no va a haber continuidad este año. ¿Por qué? Porque lo que quiere ahorita el erario nacional es que todos los saldos que quedan en municipalidades, gobiernos regionales, centralizarlo para poder afrontar la crisis. Entonces, tenemos que gastarlo. Y la preocupación que tienes es cómo se va a gastar de manera eficiente. Esa es la preocupación. Ahora, hay formas como hacerlo de manera rápida. Ya lo hemos conversado, pero a veces los funcionarios, no sé si están preparados o no, porque yo no soy especialista en presupuestos ni en proyectos, pero lo poco que se conoce permite establecer una estrategia. ¿Cuál es la estrategia para poder gastar? Mira, a ver, si nosotros no podemos gastar en elaborar una licitación como tal, destinemos esos fondos ¿a qué? A temas relacionados al COVID. Si hacemos para temas relacionados al COVID, vamos a invertir en salud, que ahora se necesita mucho. Entonces, como estamos en emergencia, la emergencia permite que se hagan los proyectos o la participación en las contratas por contratación directa. Entonces, se pueden hacer compras directas. Entonces, por lo tanto, se puede canalizar recursos que estaban destinados de repente a agricultura, y si ya no lo van a gastar, por favor, destínenlo a salud, y por emergencia pueden hacer las contrataciones directas, las compras directas. Por un lado. Segundo, hay un mecanismo que se llama los IOR, ¿no? Las IOR es un mecanismo que creó el Ministerio de Economía hace unos años con la finalidad de poder hacer inversiones para ampliar o mejorar los servicios que brindan diferentes sectores, como es el caso de educación, como es el caso de salud. Es decir, no se tiene que elaborar un perfil, no se tiene que elaborar un expediente para hacer una mejora en un servicio. Por ejemplo, centros de salud que hemos detectado varios, que ni siquiera tienen agua potable, que ni siquiera tienen un tanque, que ni siquiera está cercado, que necesitan equipamiento. A través de estos IOR, a través de este mecanismo de inversiones, se puede elaborar un pequeño expediente, un expedientillo que, ojo, y me lo dirá cualquier técnico, y si no que me lo refute, que en 15 días puedo elaborar ese pequeño expediente. Puede ser de 1 millón, 2 millones, 3 millones, puede ser un paquete de proyectos, y a través de este mecanismo se lo voy a dar a una contrata directa. Y eso, lamentablemente, para agilizar, va a tener que ser así. Fiscalizaremos y todo ello. No va a ser por concurso, pero lo que estamos buscando es que al menos se gaste este presupuesto en temas tan prioritarios en este momento como es el caso de la salud. Entonces, ya te dije 2 mecanismos con los cuales se pueden destinar. Uno, a través de que se transfieran los recursos al sector salud y por emergencia se hacen la contrata directa, o la otra salida es hacer los proyectos IOR que pueden ser tranquilamente, se pueden hacer para el sector salud y de educación. Pero son los funcionarios los que representan a las unidades ejecutoras que tienen que implementar este mecanismo, ¿no? Definitivamente
Estas fichas IOR son justamente una facilidad para los distintos órganos de gobierno, llámese locales, regionales, justo la premura del gasto, ¿no? Les permita hacer un gasto y eso justamente fue por el tema del cambio del modelo SNIP a este nuevo modelo del Ministerio de Economía y Finanzas. Si no me equivoco, es no recuerdo exactamente el nombre del modelo, pero Invierte P, ¿no? Es una de las ventajas que les da a los distintos gobernantes de poder ejecutar rápidamente el gasto sin necesidad de pasarse 3 meses haciendo los proyectos y son cosas rápidas. Entonces, ¿pero qué está pasando entonces con los gerentes? ¿Por qué hacen uso de estas herramientas? Los funcionarios de planta ya las conocen, ya están capacitados, el MEF les ha dado capacitación. ¿Qué está sucediendo? Me tocaste un punto básico que es salud. He entendido que no hemos aumentado en capacidad de camas UCI. Estamos en un promedio en nivel de Lambayeque en 36 camas UCI y también tengo entendido que lamentablemente todas están copadas. Por suerte ya la primera ola está terminando. Hoy día vi una noticia donde mencionaban que el índice R está debajo de 1, que eso es una ventaja definitivamente muy grande, y como que se está notando que los números están bajando paulatinamente, ¿no? Están bajando las cifras, pero en Lambayeque todavía hay gente que necesita camas UCI, y también se está hablando que en meses de verano, se estimaba en octubre, pero parece que no va a ser así, viene una segunda ola, como también está pasando en el mundo. En Europa está sucediendo, en España, en Francia, y tienen una segunda ola que es mucho mayor que la primera. Lo que sí, ya saben cómo tratarla, pero lo que la tienen. Y nosotros vamos a tener una segunda ola posiblemente al abrir la temporada de verano. La gente va a ir a la playa, el calor no se va a soportar y la gente va a aglomerar las playas, y seguimos con la misma capacidad de camas UCI o hemos aumentado. ¿Por qué no usando estas herramientas? ¿Qué está pasando? No hay una planificación, no hay un replanteo del plan de gobierno. ¿Qué está sucediendo? No se está escuchando al Consejo Regional. Son tantas preguntas, Antonio, que de repente te voy a desbordar. No sé qué me puedas decir al respecto. Es que son tantas preguntas, ¿no? Pero definitivamente el ejecutivo del gobierno regional tiene que estar en la capacidad de tener que afrontarla, si no, ¿para qué quisieron ser gobierno? O sea, si alguien quiere gobernar, tiene que asumir los activos y los pasivos. Recursos hay. Entonces, lo que estamos analizando en este momento, recursos hay. Funcionarios, personal hay. Es más, personal calificado hay en planta, personal nombrado hay, pero no los están considerando. Conozco a varios funcionarios, ¿no? Por ejemplo, al ingeniero Elmer Rivas, que está ahí en la sede, ¿no? Que es secretario del sindicato, que lo tienen arrinconado. Y él, pues, imagínate, 20 años, y así como sus colegas tienen 20, 30 años, que tienen capacidad para poder enfrentar estas situaciones, pero lamentablemente no están siendo considerados, ¿no? Y han puesto gente sin experiencia, es decir, eso lo dije el año pasado, este año lo vuelvo a indicar. Una cosa es manejar manejar un presupuesto anual de 10 millones. Otra cosa es pagar una liga mayor y ganar más de y gastar más de 1.000 millones, que es el presupuesto del gobierno regional, ¿no? Entonces, y en las cuales son tantos sectores que tenemos que ver. He ahí, mira, la herramienta de los IOR, he conversado con funcionarios del MEF y ¿sabes qué? Me da una vergüenza ajena, porque ellos no dicen, pero ustedes tienen plata, pero hagan esto. Lo que te estoy diciendo es lo que a nosotros nos lo dicen, y lo conozco también, porque si tú has visto las fichas, no es cosa del otro mundo. Es decir, son unas fichas que tengo que llenar. Y ojo, es el mismo gobierno regional que lo tiene que aprobar. Y es el mismo gobierno regional que lo va a gastar, porque para eso tiene sus recursos. Entonces,
Lo que pedimos, lo que exigimos ante, como tú dices, ¿no? La falta de equipamiento. Ojo, todos los días escucho lo mismo. Fortalecer el primer nivel de atención. Pregunta, dime un solo centro de salud que haya mejorado en sus servicios, que haya mejorado más dotación de personal, que la infraestructura haya mejorado. Mira lo que estamos ahorita gestionando, ojo, ¿ah? Ante esta incapacidad, justamente lo analizamos y estamos buscando que el Hospital Referencial de Ferreñafe pueda ser una unidad ejecutora, así como es el Belén y así como es las Mercedes y el Hospital Regional. ¿Con qué finalidad se crea una unidad ejecutora? Con la finalidad de que ellos sean dueños de sus decisiones. ¿Para qué? Para que ellos sean capaces de poder gastar el recurso que se les asigna, ¿no? El hospital regional, ¿cómo se ha podido ir dotando de equipamiento, contratando personal? Y ahorita en esta situación del COVID de alguna manera mejoró. ¿Por qué? Porque tiene su propia gestión. El hospital, las Mercedes, que fue el año pasado, o el año pasado compró su propio tomógrafo. O sea, no hizo la convocatoria la sede ni la Jereza, lo hizo el mismo hospital Las Mercedes. Es decir, cada unidad ejecutora maneja sus recursos. Actualmente, el Hospital Referencial de Ferreñafe ya llegó a un requisito que se pide, que gestione 10 millones. Ya llegó a ese nivel, entonces, por lo tanto, se puede crear la unidad ejecutora. Es más, ya hemos hecho las gestiones y hemos hecho las gestiones en el Congreso. ¿Y sabes lo que necesitamos nada más? Y mira, y pregúntale a algún funcionario del gobierno regional. El Congreso solamente necesita una carta simple por parte del gobernador regional solicitando la creación de la unidad ejecutora del Hospital de Ferreñafe. Esto, una carta simple, es decir, un papel firmado en la cual eso lo solicite. Ya se encargará el MEF, ya se encargará el Congreso y la Comisión de Presupuesto de darle forma para que se incorpore en la ley del presupuesto 2021, que ya está a puertas de aprobarse. ¿Sabes cuánto tiempo nos está tomando hacer esa gestión? Ya tú entrevista al director del Hospital de Ferreñafe y a los trabajadores. Ellos necesitan la creación, están desesperados. ¿Por qué? Porque ni siquiera pueden comprarse ellos una mascarilla, porque tienen que tocar las puertas de la sede, tienen que tocar las puertas de la Jereza para que les den algo. Es decir, un enfoque totalmente centralista. Y hasta ahora, vamos, 2 meses en la gestión, y ni siquiera pueden emitir ese documento. Y hemos tenido reuniones con el MEF, con los funcionarios del gobierno regional, todos juntos, con la comisión de presupuesto, con los asesores, todos juntos. Y simplemente nos han dicho, presenten un documento simple. Hasta ahora, nada, no, que vamos a buscar la opinión de A, B, C, D. A mí me parecía que no quisieran que se apruebe estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que encontrar mecanismos para poder ser más eficientes en el gasto. Para eso se crea una unidad ejecutora. Antonio, no le has dicho a un sordo, justamente el viernes ya anunciado la entrevista al vocero, llamémosle vocero, del gobierno regional, el señor William Santa Cruz, que vamos a hablar justamente a continuar esta conversación sobre Lambayeque. Definitivamente ya lo tengo anotado y es una pregunta obligada, ¿no? Si esto es así, tengo que se cristalice, porque Ñafe ha sido muy golpeado por esta pandemia y en una segunda ola, pues, definitivamente va necesario y también es un clamor del pueblo ferreñafano que su hospital referencial pues cuente con el presupuesto para poder salir adelante en el tema de salud. Y valgan verdades, y volver a plantear la pregunta, hemos subido de capacidad de camas UCI en Lambayeque, esa es una, y la otra es, se sabe que a partir del mes de noviembre ya muchas personas que están ahorita en teletrabajo en salud van a tener que incorporarse a sus centros de salud. Se tiene ya una planificación, o al menos ustedes han verificado que se cuente con las medidas necesarias de protección para el personal de salud, porque valgan verdades, lo van a necesitar para que puedan atender
no solamente COVID, no hay gente que se está enfermando de otras cosas, puede morir de otras cosas, no solamente de COVID. Esas dos preguntitas, ¿están sucediendo o todavía tenemos que esperar que algo ocurra para que alguien se mueva? Sí, es una situación bastante preocupante, más aún que sabemos que es muy posible que tengamos nosotros ya un segundo rebrote, porque eso está pasando en el mundo y se está viendo en las estadísticas de lo que había habido una baja. Estos últimos días nuevamente ha habido una demanda de camas UCI, nuevamente de los casos de COVID y la muerte. Entonces, no podemos nosotros decir esto ya pasó, ¿no? Entonces, eh, la dotación del inicio, cuando iniciamos el 16 de marzo a la fecha, ha habido un aumento de camas UCI, la cual sigue siendo insuficiente definitivamente, porque la demanda es altísima, pero el problema no se ataca solamente, esa es la punta del iceberg, ¿no? Ya lo que vemos es lamentablemente los pacientes que fallecen, los pacientes que están en UCI, sino todo lo que viene más abajo. Por el primer punto, hace un momento te lo mencioné, el primer nivel de atención, ¿no? La posta de salud, el centro de salud que está en el distrito, que está en la zona rural, ¿no? ¿Cómo están atacando esta situación? Yo tengo, bueno, información todos los días, lamentablemente nos llega de una serie de casos en las cuales centros de salud siguen con las mismas limitaciones, siguen sin EPPs, siguen sin dotación de personal. El personal está exponiendo su vida. Mira, a ver, ya han fallecido nuevamente, están falleciendo médicos, están falleciendo personal técnico de salud, trabajadores de salud. Entonces, por lo tanto, ellos también temen por su vida. Son padres de familia, tienen hogares en los cuales nosotros también tenemos que pensar. Y la preocupación es justamente qué se está haciendo. Hoy en la mañana, pobladores de Ferreñafe se han acercado y han estado protestando en los exteriores del gobierno regional de La Jereza. ¿Por qué? Porque una planta que fue donado por un ciudadano, por una inversión significativa e importante, ¿no? De una planta de oxígeno, han pasado ya más de 2 semanas, 3 semanas, y ni siquiera lo instalan. Y está en el exterior, en un patio, ni siquiera protegido. Y lo que dicen, y ojo, por cada día que pasa, hay más muertos, hay más necesidades de oxígeno, y habiendo una planta de oxígeno que ha sido donado, ojo, ha sido donado por un ciudadano ferreñafano, y que en este caso ni siquiera toman las medidas para poder instalarlo. Entonces, esas cosas sinceramente avergüenzan, ¿no? E indignan, ¿no? ¿Por qué? Porque los pobladores hoy día se han ido a protestar con justa razón y han hablado con el gerente regional de salud para que agilice. Pero el gerente regional de salud, yo lo he visto porque lo han transmitido por internet, e indica que hay problemas en logística. Es decir, a ver, yo no puedo justificarme en que un trabajador de logística no haga bien su trabajo. Yo soy el jefe, yo soy el gerente y por lo tanto el gerente asume la responsabilidad. Si esa persona no funciona, lo empapelo. Si esa persona no funciona, lo cambio. Si esa persona no funciona, yo veo los mecanismos de cómo esto se agiliza. Pero, ojo, que esto puede ser por contrata directa. Y han pasado ya casi 3 semanas y ni siquiera tienen un proveedor para hacer la instalación. Es decir, hasta que encuentren el proveedor, me indican que mañana va a ser la selección del proveedor. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Ahora, tendremos que esperar hasta que hagan toda esa operación, ¿no? de hacer la instalación, que va a tomar aproximadamente 2 semanas. Imagínate, 3 semanas más 2 semanas, o sea, ¿qué tal ineficiencia? Por lo tanto, esas son cosas que nosotros tenemos que seguir exigiendo. Primer nivel de atención, tratar de implementar más los centros de salud, proteger más a los trabajadores de salud. Y repito nuevamente, recursos económicos, presupuesto, sí hay. Lo que falta es, sinceramente, ¿sabes lo que falta? Decisión política. Decisión política para decir, oye, y si es el gobernador, venga gerente regional de salud, haga bien sus cosas, director del hospital tal, haga bien sus cosas, ¿no? Pero si
si los protejo y les digo todo está bien, ¿cómo va a decir que la gerenta general está bien en su gasto cuando tú lo has evidenciado? En inversión, ojo, tú has sacado el cálculo de actividad y proyecto, sale 30 y pico por ciento, pero en inversión solamente está 22%. Entonces, imagínate, 22% a estas alturas del año, o sea, no va a llegar, te aseguro que no pasa ni del 40%. ¿Y qué va a pasar con el 60%? Adiós. Entonces, son situaciones que preocupan y que el gobernador tiene que tomar decisiones y evaluar objetivamente, no porque la conozco, no porque fue mi amiga en la Municipalidad de La Victoria, no, tengo que tener decisiones objetivas, de acuerdo a los resultados, ¿no? Al parecer, Antonio, estás, al menos el panorama que estoy viendo es un panorama preocupante. No somos una de las mejores regiones en el manejo presupuestal. Tengo entendido que no estamos como dentro de las mejores, pero se nos vienen tiempos muy complicados si esta actitud sigue siendo la misma. Es más, por lo que estás viendo, al parecer me daría la impresión, no sé, que el señor gobernador se quedó sin profesionales a los costados, no tiene de dónde hacer uso de repente de una renovación de sus cuadros gerenciales y poner de repente rostros más ejecutivos, con conocimiento del sector público, porque muchas veces, y de acuerdo a lo que te estoy escuchando, esta inexperiencia del sector público es que todo se ralentice, ¿no? Esperemos que esto ocurra. Voy a tocar ya un tema más económico. Si no hay obra pública, el gobierno regional tiene algún plan B para el desarrollo económico. Tengo entendido que hay un nuevo gerente en la gerencia de producción, al menos de repente por ahí hay algo que pueda venir distinto. Bueno, ya ese cambio tiene más o menos como 2 o 3 meses ya, pero en realidad no hay ninguna noticia por parte de esa área. Lo que estamos tratando de buscar, mira, a ver, uno de los grandes dinamizadores de la economía es el propio Estado, a través de las contratas, a través de las compras que puedan hacer, etcétera. Entonces, lo que se está luchando, y acá sí tenemos y ya tú has entrevistado al ingeniero Ciro, el Colegio de Ingenieros, si nosotros no miramos a los grandes proyectos, ojo, a los grandes proyectos regionales, no solamente por el largo plazo, sino por el plazo inmediato, porque en el plazo inmediato para implementar estos proyectos va a generar una dinamización de la economía, ¿no? Porque se va a tener que implementar estos proyectos. Y en el mediano largo plazo, por los beneficios que trae ese proyecto. Caso, la autopista de la Vía del Sol, que es una obra que si tú lo ves a Piura y lo ves a La Libertad, ya han avanzado. Y que nosotros estamos exigiendo acá que se reanuden. Estamos hablando del proyecto de la Montería, que también yo tengo mis observaciones ahí, ¿no? Y hay observaciones. Mira, mientras otras regiones están consiguiendo presupuesto 100% financiado por el Estado, acá estamos buscando inversión privada, lo cual viene bien. Ojo, yo no estoy en contra de la inversión privada, pero mejor sería que lo haga el propio Estado, ¿no? Para no estar comprometidos con un privado o con grandes empresas, ¿no? Sino poder en este caso enfocarnos al pequeño agricultor, ¿no? Que es lo que abunda en ese valle, ¿no? Que nace desde Chongoyape, ¿no? Y que va y que recorre varios distritos, ¿no? Entonces, esos proyectos hidráulicos, los proyectos de caminos, de vías, la autopista del Sol, como lo estamos mencionando, y los diversos proyectos que están en cartera, ojo, no olvidemos que hay varios proyectos que están a nivel de expediente para lanzarlo a concurso, o los proyectos que están paralizados, llámese el canal Chiclayo que está al costado del aeropuerto, está paralizado, la avenida Mesones Muro al costado del aeropuerto, está paralizado, la carretera de Pocitos está paralizado,
El Colegio Rosa Flores de Oliva, no sé si se llegó a entregar. La Comisaría de la Mujer no se llegó a entregar completo, faltaba el equipamiento. Entonces, hay una serie de proyectos que están en ejecución desde el año pasado, que el año pasado debió culminarse y que todavía seguimos. Si el gobierno regional comienza a esos proyectos a moverlos, el caso de los hospitales, por ejemplo, el hospital de Reñafe, que está a nivel de expediente, el que estaba elaborándose el expediente también del hospital de Monsefú, entonces nos va a permitir en este caso dinamizar la economía por un lado. Por otro lado, lo que tú indicas, ¿no? A través de una gerencia que ve este sector, la gerencia de desarrollo productivo, y que debería, con la gerencia de agricultura y el peor, se deben encontrar los mecanismos para dinamizar. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos agricultores están en condiciones de continuar sus operaciones? Están en el piso, están muchos quebrados. ¿Qué estamos haciendo como Estado, como región? Porque eso ya no tengo que echar culpa yo al gobierno central, sino nosotros como espacio regional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Oye, al menos hasta una reunión con todos los actores para poder escuchar y ver cómo podemos unirnos para poder buscar mercados, para poder nosotros ver la problemática que existe, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que ver mecanismos para poder dinamizar, porque, ojo, ahorita no se está viendo la crisis económica. La crisis económica la vamos a ver los próximos meses. Ahorita muchos sectores, muchas empresas están que sobreviven con los créditos de reactiva, con los fondos que se dio de las AFPs, pero después de esto, se calcula que a nivel nacional son más de 6 millones de empleos perdidos, y de ese tanto, ¿cuántos han sido perdidos acá en Lambayeque? Se calcula que son más de 300,000. Entonces, si son más, imagínate esa cantidad de empleos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como Estado para poder, de alguna manera, generar mecanismos para poder promover empleo o poder promover el microempresariado, ¿no? Que eso debe ser una de las fortalezas y que nosotros como Lambayeque tenemos ese alto potencial en agricultura, en tema comercial, en tema textilero, etcétera, ¿no? Definitivamente parece que no se están escuchando las sugerencias del Consejo Regional, y eso es lamentable porque los que pagamos los platos rotos somos los ciudadanos de a pie. Lamentablemente es así. Antonio, te quiero agradecer, la hora nos ha quedado chica, ha sido un análisis muy claro de lo que está pasando aquí en Lambayeque. Esperemos que se recapacite las actitudes y que podamos mejorar el tema de la salud, hacer un buen gasto. Queremos pues que haya cierta recapacitación de las autoridades ejecutivas a tratar de hacer las cosas como se deben hacer y no esperar tanto tiempo que las consecuencias pues reviertan mal a nosotros. Te agradezco esta noche y espero tenerte más adelante otra vez por acá. Muchas gracias. Buenas noches, Julio. Hasta luego. Bien, amigos, hemos hablado de Lambayeque con el ingeniero Antonio Sánchez Chacón, consejero regional. Espero que les haya gustado esta entrevista. Ya saben, comenten y compártanla. Y síganos también en YouTube, Instagram y el podcast en Spotify y Anchor. De mi parte, hasta el miércoles.